el gigante destinado a llevar a Hitler al otro lado del océano. Un ala, larga como un tren, sobresalía del agua, cubierta de óxido y musgo. Parecía que la propia tierra intentaba ocultar el cadáver bajo su superficie, no deseando que nadie volviera a recordarlo. La gente en la orilla solo veía una mancha gris entre las olas, pero bajo la superficie yacía algo mucho más grande que simples restos. Era un recuerdo de una época en la que los ingenieros intentaron desafiar a la naturaleza, creando no aviones, sino fortalezas flotantes. Una máquina tan enorme que fue apodada El Monstruo, una hidrocanoa capaz de cruzar el océano y escapar a donde los enemigos no pudieran encontrarla. Su nacimiento se convirtió en una de las historias más extrañas de la guerra y su desaparición en un final simbólico. Cuando el mundo ardía, en los astilleros del norte de Alemania nacía algo que, incluso para los estándares de la época, parecía una locura. Imaginen un avión que no solo podía despegar del agua, sino también volar miles de kilómetros, transportando carga, personas, combustible, todo lo que necesitaba un ejército que perdía terreno rápidamente. Este fue un proyecto no por la victoria, sino por la supervivencia. Un titán mecánico construido con una sola idea. Si todo se derrumbaba, este gigante podría llevar a las personas más importantes a donde no pudieran ser alcanzadas. Su historia no comenzó en un aeródromo militar ni en los cuarteles generales de los generales, sino en la orilla, donde una vez se construyeron barcos. El astillero que inició este proyecto nació en el siglo XIX, cuando nadie pensaba en el cielo. Pero décadas más tarde, todo cambió. Los mástiles de madera fueron reemplazados por alas de acero y la hélice ocupó el lugar de la vela. Así, surgió lo que más tarde se llamaría Blohm & Voss, la compañía que construyó una de las creaciones más grandiosas y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. Para la gente que vio el avión por primera vez, parecía un barco que se había liberado del mar hacia el cielo. Su fuselaje era tan macizo que podía albergar a toda una tripulación y varias toneladas de equipo. Su peso se medía no en cientos, sino en miles de kilogramos. Y aún así, los ingenieros creían que podría volar. Con cada día que pasaba, este monstruo de metal se parecía cada vez más a un símbolo de desesperación, oculto bajo la etiqueta de secreto. Al final de la guerra, mientras los aliados marchaban hacia Berlín, una leyenda particularmente inquietante circulaba entre muchas otras. Se decía que un avión refugio se estaba preparando en las profundidades de los lagos alemanes, capaz de llevar a Hitler o a sus allegados al otro lado del océano, a un lugar donde no había guerra, a Sudamérica a través del Atlántico, por una ruta que podría ser la última. Los rumores se multiplicaron. Los servicios de inteligencia buscaban ansiosamente confirmación y los aviones aliados ya sobrevolaban el agua. Pero este gigante permanecía quieto, como si estuviera esperando. No sobrevivió a su huida. Su cuerpo, quemado y perforado, se hundió en el agua, donde yació en silencio durante décadas. Y solo muchos años después, cuando los historiadores comenzaron a buscar respuestas, se reveló: existió el Bv-238, el avión más grande jamás construido por Alemania, tan enorme que incluso hoy es difícil creer que existió. Pero en su nacimiento se oculta no solo el genio de la ingeniería, sino también la locura humana, la creencia de que la tecnología podría salvar a todo un imperio del colapso. Al comprender lo que se escondía detrás de ese ala, la historia nos lleva a las profundidades del tiempo, a donde todo comenzó, donde los ingenieros, acostumbrados a construir barcos,
se atrevieron por primera vez a desafiar al mar y al cielo. Todo comenzó mucho antes de la guerra, cuando Alemania todavía construía barcos para un mundo de paz. En las orillas del Elba en Hamburgo se encontraba un astillero, donde en el siglo XIX tronaban los martillos y olía a alquitrán. Dos ambiciosos maestros, Hermann Blohm y Ernst Voss, decidieron que el futuro pertenecía a quienes no temían al acero. En 1877 fundaron Blohm and Voss y desde entonces sus barcos surcaron los océanos desde el gélido norte hasta los trópicos. La compañía sobrevivió a auges y crisis, cambios mundiales y tormentas políticas, pero siempre siguió siendo un símbolo de la precisión de la ingeniería alemana. Cuando Europa comenzó a respirar guerra de nuevo, una figura apareció en el horizonte que cambió todas las reglas: Hitler. El nuevo régimen exigía milagros técnicos, exigía un arma que nadie más tuviera. El astillero de Blohm and Voss, que había pasado por tiempos difíciles después de la Primera Guerra Mundial, de repente tuvo una oportunidad de resurgir. Alemania se estaba preparando para armarse de nuevo, en secreto, bajo la tapadera de pedidos civiles. Y mientras otras compañías temían violar el Tratado de Versalles, Blohm and Voss solo sonrieron. Sabían que el futuro pertenecía a quienes se arriesgaran. De constructores navales, se convirtieron en ingenieros de una nueva era. El metal que antes se convertía en cascos de barcos, ahora adquiría alas. En los astilleros, donde hasta hacía poco se botaban submarinos, comenzaron a ensamblar aviones, y no simples hidrocanoas, sino aquellas capaces de aterrizar en el agua, transportar carga y personas a 1000 kilómetros. Sus primeras máquinas fueron creadas para necesidades civiles, para Deutsche Lufthansa, pero pronto llegó la Luftwaffe. El ejército exigía potencia, velocidad, alcance. Los hermanos Rudolf y Walter Blohm, que heredaron la dirección de la empresa, comprendieron que la era de los barcos estaba terminando. Ahora el mar se había convertido en el cielo. Construyeron un enorme hangar en la isla de Finkenwerder, de más de 1000 metros cuadrados, con una fachada de agua de 250 metros de largo. Allí, donde antes se botaban barcos de acero, ahora se preparaban para el despegue máquinas cuyas dimensiones asombraban la imaginación. Los oficiales alemanes caminaban bajo ellas y asentían con reserva. Este es el futuro. Cada nuevo modelo era un paso más lejos de las formas habituales, de la cautela, del sentido común. Los ingenieros de la compañía comenzaron a soñar con máquinas que pudieran cruzar océanos, entregar suministros a la flota, desembarcar tropas en costas lejanas. Estas ideas encontraron apoyo en el alto mando. En una época en que Alemania soñaba con el dominio del aire, Blohm and Voss se convirtieron en parte de ese sueño. Poco a poco, el antiguo logotipo de los constructores navales se transformó en un signo de tecnología aeronáutica y la compañía misma en una forja de gigantes. Sus diseños se distinguían por su originalidad. Les gustaba la asimetría, las formas audaces, las soluciones experimentales, pero ningún proyecto estaba destinado a ser tan grandioso como el que concibieron en el 41. Tenía que superar todo lo que Alemania había creado antes. No solo un avión, sino un símbolo de poder, una ciudad flotante lista para elevarse al cielo. Cuando a principios de la década de 1940, los talleres de ensamblaje volvieron a tronar sobre Hamburgo, Blohm and Voss ya tenían detrás no solo experiencia, sino la fama de creadores de máquinas adelantadas a su tiempo. Su hidrocanoa BV 222, conocida como Vikingo, fue un verdadero triunfo. Un avión enorme, fiable y hermoso que podía cruzar el Atlántico en 20 horas.
Para esa época, era casi un milagro. Fue creado como un avión de pasajeros para Lufthansa, pero la guerra rápidamente lo convirtió de un símbolo de progreso en un arma. El éxito del Vikingo inspiró a los diseñadores. El ingeniero jefe de la compañía, el doctor Richard Vogt, un hombre obsesionado con la idea de volar más lejos, más alto y con más peso, miró el mar y dijo: si un barco puede cruzar el océano, ¿por qué no puede hacerlo un avión? En su oficina nació una idea que quitó el aliento incluso a los ingenieros más experimentados: hacer una máquina que no solo fuera más grande que el Vikingo, sino el doble de masiva, no una hidrocanoa, sino un barco volador. En 1941, Vogt presentó sus bocetos al Ministerio del Aire. Allí fueron recibidos con cautelosa incredulidad. Dimensiones gigantescas, masa increíble, riesgos técnicos. Todo parecía demasiado audaz. Pero los tiempos eran desesperados y Alemania necesitaba proyectos capaces de cambiar el curso de la guerra. Finalmente, el Bv-238 recibió luz verde, aunque con la condición de construir primero una copia reducida para pruebas. Así, apareció el modelo FJP-27, ensamblado en Checoslovaquia, un pequeño doble del futuro monstruo. Fue probado en Praga, tratando de comprender cómo se comportaría el fuselaje largo y delgado, cómo el aire fluiría alrededor de las alas gigantes, si la máquina podría mantenerse estable en el agua. Los resultados estuvieron lejos de ser ideales. La aerodinámica era caprichosa. Las olas golpeaban el fuselaje. El equilibrio era inestable. Pero para Vogt, los fracasos no eran un argumento, sino un desafío. Volvió a los planos y comenzó de nuevo. A fines de 1942, las primeras piezas del Bv-238 real ya se estaban ensamblando en el astillero. Su envergadura superaba los 60 metros. El alcance de vuelo alcanzaba casi las 6.000 millas, una distancia suficiente para cruzar el océano y regresar. Durante esos meses, los diseñadores vivieron literalmente en los talleres. Día y noche ajustaban las estructuras de acero, creaban tanques de combustible incrustados directamente en el ala, buscaban materiales que pudieran soportar la carga. Cada metro de este avión era un compromiso entre el sueño y la posibilidad. Su fuselaje se hizo largo y estrecho, como el de un barco, y en el interior se dispusieron 2 niveles, arriba para la tripulación y el equipo, abajo para la carga y los suministros. Incluso se dejaron pasajes en las alas para que los mecánicos pudieran llegar a los motores durante el vuelo. Por primera vez, los ingenieros construyeron un avión no como un medio de transporte, sino como un barco volador capaz de vivir en el aire. En medio de los bombardeos, la escasez de materiales y la presión de las autoridades, el proyecto parecía una locura. Pero fue precisamente esta locura la que impulsó la industria alemana en los últimos años de la guerra. La gente que vio el Bv-238 en las gradas decía que incluso los bombarderos pesados parecían juguetes a su lado. Era demasiado grande, demasiado atrevido, demasiado tarde. A pesar de los contratiempos, los ingenieros decidieron arriesgarse y crearon no un avión, sino un barco capaz de cruzar el océano. Cuando el primer prototipo del Bv-238 finalmente salió del hangar y se encontró a cielo abierto, incluso los trabajadores, acostumbrados a los colosos, se quedaron paralizados por un momento. Ante ellos se alzaba algo que recordaba a una bestia mítica de acero y aluminio. Sus alas se extendían a casi 60 metros, más largas que un campo de fútbol, y su fuselaje era más alto que un edificio de 2 pisos. Desde el agua hasta la cabina superior, había que subir por una escalera, como a la cubierta de un transatlántico.
El fuselaje tenía forma de barco, alargado, estrecho, perfectamente calculado para despegar de la superficie del agua. En el interior, dos niveles. El superior servía para el control y la navegación. Aquí se encontraba la cabina de los pilotos, los puestos de los mecánicos, la sala de radio y los compartimentos con la electrónica. El nivel inferior parecía un almacén. Allí se alojaba la carga, el combustible, las piezas de repuesto e incluso literas para la tripulación. En este gigante volador se podía vivir durante semanas, como en un barco, solo que en lugar del horizonte por las ventanas, había nubes. Los ingenieros de Blohm & Voss lo construyeron como una casa volante y un vehículo blindado a la vez. El larguero principal del ala era un tubo hueco de acero que servía no solo como estructura de soporte, sino también como tanque de combustible blindado. Se dejaron túneles estrechos en las alas por donde una persona podía pasar a los motores durante el vuelo. Una solución rarísima incluso para los estándares de la aviación actual. En cada ala había 3 motores Daimler-Benz DB603 de 12 cilindros y una potencia de hasta 1.750 caballos de fuerza. Juntos, creaban una tracción tal que parecía que no era un avión lo que se elevaba en el aire, sino un barco. Bajo cada motor había un carenado radiador, una especie de mentón en el que circulaba el líquido refrigerante. El ruido de estos motores retumbaba sobre la bahía, como si el metal rugiera. La cabina de la tripulación estaba ubicada en la parte delantera, justo encima de una enorme escotilla con puerta. A través de ella se podía cargar equipo, cajas de municiones o incluso vehículos ligeros. En vuelo, esta escotilla se podía usar para lanzar carga o bombas si la misión lo requería. Para proteger el avión, se previó un verdadero arsenal. Según el proyecto, debía tener varias torretas con cañones de 20 milímetros y ametralladoras de 13 milímetros, ubicadas en el techo, en la cola y en los costados. Esto hacía del BU-238 no solo un transporte, sino una unidad de combate independiente capaz de repeler a los cazas. A plena carga, su masa alcanzaba las 100 toneladas, más que cualquier otro avión de la época. Y aún así, los ingenieros aseguraron que la máquina sería estable en el aire y podría mantenerse en vuelo durante más de 20 horas, cubriendo una distancia de casi 6.000 millas. El espacio interior fue pensado hasta el más mínimo detalle. El operador de radio tenía su propio compartimento, donde se mantenía la comunicación las 24 horas. Los mecánicos podían monitorear el estado de los motores a través de escotillas de servicio. El navegante tenía ventanas panorámicas para orientarse sobre el océano. Incluso el camarote de descanso, una pequeña habitación con literas y estrechos ojos de buey, indicaba que no era solo un avión, sino un hogar para 12 personas, capaces de vivir y trabajar en el cielo durante semanas. Por fuera, el avión parecía imponente e incluso siniestro. Su fuselaje oscuro, liso y frío, recordaba el caparazón de un monstruo marino, y cuando estaba en el agua, reflejando el atardecer, se podía pensar que era una ballena de acero preparándose para saltar. El BV-238 era un camión, una casa y una fortaleza en un solo cuerpo. Pero cuanto más se acercaba el final de la guerra, más clara se volvía la pregunta de la que no se podía escapar. ¿Qué pudo haber llevado a los nazis a construir un caminante del cielo de 100 toneladas cuando el imperio ya se estaba desmoronando? Cuando en Alemania olió a final, el gigante BU-238 de repente dejó de ser una maravilla de la ingeniería y se convirtió en objeto de susurros. En los cuarteles generales de la Luftwaffe, donde antes
se discutía sobre la tracción y el alcance, ahora se hablaba de salvación. Se decía que este coloso no era en absoluto un avión de transporte. Se estaba construyendo para aquellos que no debían ser atrapados. Los nombres circulaban por los pasillos de la Cancillería del Reich. Se hablaba de Bormann, el cardenal gris, que siempre estaba un paso por delante. Los rumores aseguraban que él estaba a cargo del proyecto, como si bajo la apariencia de un experimento técnico se estuviera preparando una ruta de escape. El objetivo era Sudamérica, un continente al que ya afluían oro, documentos, científicos y sueños de un nuevo imperio. Los indicadores de combustible, el suministro de provisiones, el alcance de vuelo. Todo indicaba que el Bv-238 podía llegar a las costas argentinas, evitando las patrullas aliadas. En Hamburgo, en el lago Schalsee, donde se realizaron las pruebas, el enorme avión se encontraba en el agua, como si esperara una señal. Sus motores podían arrancarse en cuestión de minutos. La tripulación se mantenía en plena preparación, y las órdenes llegaban directamente desde Berlín. Nadie sabía exactamente cuándo debía despegar, pero todos sentían que este vuelo no sería militar, sino el último. La primavera de 1945 trajo el caos. El pánico reinaba en los cuarteles generales. Los oficiales quemaban documentos, los ingenieros desaparecían, la guardia se negaba a obedecer. En el aire flotaba el olor a miedo e impotencia. Algunos susurraban que el avión ya se estaba preparando para la salida, que a bordo se reunirían aquellos cuyos nombres estaban inscritos en la historia y en la lista de búsqueda. Otros afirmaban que era un mito, nacido de la desesperación, porque ni siquiera un monstruo de acero salvaría a quienes habían destruido medio mundo. Pero los aliados ya lo sabían. Su inteligencia interceptaba informes sobre el avión gigante en el agua capaz de llegar al Atlántico. En los aeródromos de Gran Bretaña estaban los Typhoons y Tempests. En el cielo sobre Europa patrullaban los Mustangs estadounidenses. La operación de destrucción era solo cuestión de tiempo. Nadie quería que ni un solo avión capaz de llevarse a los líderes del Reich despegara. Y entonces comenzó la caza. Primavera de 1945. Alemania se derrumba. Hamburgo arde. Al amanecer, cuando la niebla se extendía sobre el agua, aparecieron aviones sobre el lago, varios cazas sobrevolaron la superficie y segundos después se escucharon disparos. Las balas impactaron en las alas, los motores se incendiaron, el agua estalló en nubes de vapor. El Titán, destinado a volar a través del océano, se encendió y se inclinó, como una enorme bestia que recibió una herida mortal. Un ala permaneció sobresaliendo del agua, el resto se fue al fondo. Así terminó la vida del avión más grande creado por la Alemania nazi. Pero a partir de ese día comenzó una nueva historia. Una historia de disputas, sospechas y contradicciones. Algunos dijeron que el Bv-238 fue destruido por los británicos, pilotos de Typhoons que lo rastrearon desde el aire entre el 23 y el 26 de abril. Otros aseguraron que todo sucedió mucho antes, en el otoño del 44, y que el ataque fue llevado a cabo por Mustangs estadounidenses del 371 Otto Grupo. Un piloto llamado Urban Drew afirmó que fue él quien abrió fuego contra el gigante, confundiéndolo con un vikingo. Solo años después, se enteró de que había derribado no solo un avión, sino un prototipo único que no tenía igual. Incluso la fecha de su hundimiento sigue siendo un tema de debate. Algunos archivos indican mayo, otros septiembre. La verdad, al parecer, se hundió junto con la máquina. En el fondo del lago solo quedaron fragmentos.
secciones de ala carbonizadas, restos de motores y remaches, oxidados pero aún manteniendo su forma. Cuando los ingenieros intentaron levantar los restos después de la guerra, el avión fue finalmente destruido con explosivos para despejar el lugar. Así, desapareció el Leviatán mecánico, creado no para salvar, sino para ocultar. Pero el misterio permaneció. ¿Quién destruyó realmente al gigante y por qué las versiones de quienes le dispararon son tan contradictorias? Después de la guerra, Hamburgo estaba en ruinas. Las explosiones, los incendios y los años de asedio habían convertido el otrora bullicioso astillero de Blohm & Voss en un desierto de metal carbonizado, donde hasta hacía poco tronaban los martillos y rugían los motores. Ahora se erguían hangares destrozados y el agua en los muelles solo reflejaba los restos de puentes y grúas retorcidas. El gigante Bv-238, que había sido el orgullo de la compañía, desapareció como si nunca hubiera existido. Después de la capitulación, los aliados comenzaron a destruir sistemáticamente todo lo que pudiera recordar el poder militar de Alemania. En 1947 y 1948, los restos del fuselaje del avión, que yacían en el fondo del lago, fueron dinamitados para despejar la vía navegable. De su cuerpo de acero no quedó casi nada, solo remaches, trozos de ala y fragmentos de motores que luego fueron llevados a fundición. Todos los planos y piezas de otros prototipos que estaban en producción también fueron destruidos. Pero detrás de los logros técnicos, ocultos bajo la palabra genio, había algo de lo que no se habló durante mucho tiempo. Ya después de la guerra, se supo que prisioneros trabajaban en los astilleros de Blohm & Voss, personas de los campos, traídas de diferentes países de Europa, trabajaban 14 horas al día, construyendo lo que se suponía que sería el orgullo del Reich. Se cree que la compañía incluso tenía su propio subcampo, un lugar donde una persona era solo una parte de un mecanismo, un engranaje en la gigantesca máquina de guerra. Ahora, en el lugar de ese campo, hay un memorial, una lápida con nombres que casi nadie recuerda. El silencio allí es especial, como si el aire todavía conservara los ecos de los pasos de quienes no vivieron para ver el final de la construcción. Este contraste entre la grandeza de la ingeniería y la catástrofe humana se convirtió en una sombra impresa en toda la industria alemana de la época. A veces parece que el Bv-238 fue un símbolo de esta era, hermoso por fuera, pero creado a un costo demasiado alto para cualquier tecnología. No voló, no completó ni una sola misión, no se convirtió en la salvación para quienes contaban con él. Y sin embargo, el recuerdo de él perduró, porque las máquinas monstruosas a menudo sobreviven a sus creadores, no en metal, sino en leyendas. Pero la historia de Blohm & Voss no terminó en ruinas. Regresó con una nueva apariencia. La compañía sobrevivió. Cambiando de nombre y dirección, comenzó a construir barcos de nuevo. Ahora no para la guerra, sino para el comercio y la ciencia. Pasaron décadas, y el nombre, que una vez estuvo asociado con proyectos militares, comenzó a sonar en las listas de fabricantes de barcos modernos e instalaciones de perforación. Donde una vez se creó un titán volador, ahora se diseñan máquinas pacíficas que transportan petróleo, equipos y personas por todo el mundo. Pero el recuerdo del Bv-238 nunca desapareció. Se convirtió no solo en una página de la historia, sino también en un precursor de una nueva era de gigantes. Después de él, el mundo vio el Hughes H-4 Hércules estadounidense, apodado Spruce Goose, un coloso de madera que voló una sola vez.
Luego vinieron las anfibias soviéticas, los titanes de transporte estadounidenses y las plataformas voladoras modernas, para las cuales la idea de conectar el cielo y el agua ya no parecía una locura. Cada uno de ellos es un eco de ese concepto que nació en Hamburgo, y si se mira la historia no como una serie de victorias y derrotas, sino como el camino de la aspiración humana, el BUI 238 permanecerá en ella no como un fracaso, sino como una advertencia. Cuando hoy los historiadores encuentran fragmentos de su ala bajo el agua, oxidados pero aún manteniendo su forma, parece que no es solo metal, es el recuerdo de un tiempo en que la ingeniería se convirtió en el lenguaje de la ambición y el acero en el reflejo del miedo. El ala sobresale del agua como un monumento corroído por el tiempo a lo lejos que el hombre está dispuesto a llegar para demostrar que es capaz de volar, incluso cuando todo a su alrededor ya se está cayendo.